La filosofía es como el océano. Nunca terminamos de descubrirlo. Buenas tardes, somos la empresa 7 y venimos a exponerles el tema de la filosofía. Quiero agradecer al doctor Manuel Cruz del Ángel por permitirnos estar el día de hoy aquí. Este es el índice y son los temas que vimos en la unidad 1. El índice nuevamente y con los temas que vimos en la unidad 2. ¿Qué es la filosofía? Reflexiones sobre el hombre y el universo. En este caso, las reflexiones sobre el hombre y el universo son que eh, el hombre y el universo es uno mismo y ambos están unidos tanto mental y físicamente. ¿Qué es la filosofía? Las aportaciones de Sócrates. Análisis crítico de los conceptos de la vida, aplicaciones de la mayéutica, la ironía y la dialéctica socráticas, continuidad mediante la enseñanza. Ok, él creía que la enseñanza era buena para todos y en ese tiempo, de tiempo griego, fue que él fue haciendo muchas aportaciones a esto. ¿Cuál es la etimología de la filosofía? Filos, amor, sofos, sabiduría. Amor a la sabiduría. Eso significa que el hombre debe tener pasión, amor, querer esto. Que si no existiera, la verdad, siento que no sería, muchas cosas no tendrían sentido. ¿Qué es la etimología de la filosofía? Las aportaciones de Pitágoras, matemática, Pitágoras formuló el conocidísimo teorema que lleva su nombre, o sea, teorema de Pitágoras. Astronomía, fue de los primeros en señalar que el lucero del alba y el lucero vespertino son el mismo planeta, Venus. En mi parecer, siento que sería como tarde y noche, que ambos son juntos y que es uno en sí. Tales de Mileto, padre de la filosofía. Se dice que Tales que no dejó nada escrito excepto la llamada astrología náutica. La astrología, bueno, esto tiene que ver más que nada con los universos, con todo lo que está fuera de este mundo. Padre de la filosofía Tales de Mileto. El agua como principio fundamental. Las aportaciones de él son incursionó en las matemáticas, la geométrica, la astronomía y la física. Entre sus aportaciones más importantes destacan el nacimiento de la filosofía. Él fue el que la creó, por decirlo, o más bien la descubrió, porque con sus aportaciones él nos retracta que hizo muchas aportaciones que, que la hizo importante. Los 10 filósofos más importantes de la historia, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Empedocles de Agrigento, Aristóteles, entre otros. Las aportaciones de Sócrates son análisis crítico de los conceptos de la vida, aplicación de la mayéutica, la dialéctica socrática, continuidad mediante la enseñanza. Bueno, esto ya lo había dicho y lo reitero, que es que él con sus enseñanzas nos desplomaba cómo es la vida y la filosofía en sí. Filósofos más importantes de la actualidad: Mauricio Hardy Bellshoff, Danny Robert Dufort, Gary Lawrence Francis, entre otros. Gary Lawrence Francis. Aportaciones: creador del libro Animals, Property and the Law. Importante influencia dentro del movimiento por los derechos de los animales. Él estuvo peleando por los animales, que es igual que el hombre, que ambos tienen derechos y ambos deben ser protegidos. Las ramas de la filosofía: historia de la filosofía, filosofía de la religión, filosofía aplicada, axiología, estética, entre otros. Las ramas de la filosofía: Victoria Camp, principales aportaciones de ella, ha desempeñado cargos de dirección y consejo en diversos organismos y fundaciones relacionados con la medicina. En el mismo periodo fue senador independiente del PSOE por la provincia de Barcelona. Ok. Ella difundió mucho en el ámbito de la cirugía, medicina, todo lo que tiene que ver con ello. Y es una gran filósofa. Ahora cedo la palabra a mi compañero Antonio Lagos.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio y mi frase es que hay que recordar que en esta vida nosotros no somos lectores, sino que somos los escritores. Yo voy a hablarles sobre el siguiente tema, cuáles son los medios relacionados con nuestro acceso al mundo, que se compone por dos subtemas, los cuales son los sentidos y el lenguaje. Los sentidos son el mecanismo por donde nosotros sentimos por medio de nuestro cuerpo, ya sea la vista, el tacto, el gusto. Un filósofo muy importante que habló sobre los sentidos fue Aristóteles, el cual, como principales aportaciones, tiene que construir un sistema filosófico, postuló el principio de no contradicción y propuso una división de la filosofía. Su frase fue: nada hay en la mente que no ha estado antes en los sentidos. Ahora tenemos lo que es el lenguaje, que es expresar sentimientos por medio de las palabras. El lenguaje es todo eso que tú hablas para comunicarte con los demás. Un filósofo que habló sobre esto fue Ludwig, que como principales aportaciones ha tenido observaciones en las matemáticas y ha también escrito varios libros. Su frase fue: los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Después viene otro tema, el cual es cómo está organizada nuestra visión del mundo, el cual también se compone de otros dos subtemas, que son las cosmovisiones y la ciencia. Las cosmovisiones son una imagen o figura generada del mundo. Alguien que habló sobre esto fue Mario Bunge, el cual sus principales aportaciones fue que es un escritor y profesor universitario muy importante. Su frase fue: para producir conocimiento, el científico tiene que estar acompañado de una cosmovisión científica. Después viene el subtema de la ciencia, el cual es el sistema de conocimiento que estudia fenómenos naturales y sociales. Alguien que habló sobre la ciencia fue este filósofo que vemos en pantalla, el cual como aportaciones tiene que, con ayuda de otros filósofos, fue capaz de hacer descubrimientos en la ciencia y también aportar obras. Su frase fue: la ciencia ha prometido la felicidad, nos ha prometido la verdad y la cuestión es saber si la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Después viene el tema de cómo puedo distinguir el sueño de la vigilia. Este igualmente se compone por otros dos subtemas, que son la realidad y la apariencia. La realidad. La realidad es aquello que es verdad y que todos podemos ver. Es algo que no cambia. Alguien que habló sobre la realidad fue Platón, que sus principales aportaciones fue que sostenía que muchos pensamientos sobre este tema y su frase fue: los hombres más fuertes son los que se han planteado cómo es la realidad. En la apariencia son las características que una persona presenta en su vista. Aquí podemos ver que Nicolás Maquiavelo fue alguien que habló sobre este tema. Sus principales aportaciones fue que él era una importante figura histórica que es recordado por su obra maestra, que fue El Príncipe. Su frase fue: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Ahora viene otro tema, que son posibles las realidades alternativas o diferentes a las nuestras, que también se componen por otros dos subtemas, los cuales son las situaciones hipotéticas y los acontecimientos contrafácticos. Las situaciones hipotéticas son situaciones que son suposiciones o que son posibles o imposibles. Alguien que habló sobre esto fue Albert Bandura,
que sus principales aportaciones fueron trabajos que han sido pioneros en las investigaciones del aprendizaje. Su frase dice que confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Los acontecimientos contrafácticos son los acontecimientos o situaciones que aún no han sucedido. Alguien que habló sobre esto fue John Dewey, el cual sus principales aportaciones fue que él fue una figura muy representativa en Estados Unidos y escribió muchas obras influyentes sobre arte, lógica ética y democracia. Como pueden ver, aquí también está su frase donde se nos menciona los acontecimientos contrafácticos. ¿Cuáles son las bases de nuestro pensamiento? Este es otro tema que igualmente se compone de otros dos subtemas, los cuales son las ideas y las creencias. Las ideas son las soluciones por medio de nuestra imaginación. Alguien que ha hablado sobre las ideas es el filósofo que tenemos en pantalla, el cual sus principales aportaciones es que ha tenido muchas teorías en las que defiende la existencia de mundos opuestos. Y aquí podemos ver su frase que también nos menciona relacionada con las ideas. Ahora viene las creencias. Las creencias son las ideas de alguien que profesa una religión. Alguien que habló sobre esto fue Mika, el cual sus principales aportaciones es que es un gran escritor finlandés, que es muy famoso en Finlandia y que se nos muestra aquí su frase, que fue cada cual busca en sus creencias un conocimiento, contrariedades y a los reveses de la vida. ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros tengamos conocimiento? Este es otro tema que se compone por otros 5 subtemas. ¿Cuál es la creencia, la justificación, la verdad, la crítica y la racionalidad? Lo que es una creencia es la forma de saber y de la razón. Alguien que habló de la creencia es Arthur, el cual su frase nos dice que a excepción del hombre, ningún ser se maravilla de su propia existencia. Sus principales aportaciones, como ven, es que se influyó en muchos pensamientos de su época y publicó varias obras. La justificación es demostrar algo con pruebas. Alguien que habló de la justificación fue Nicolás, que como podemos ver en su frase, se nos adjudica el fin justifica los medios. Sus principales aportaciones fue que dio grandes enseñanzas, como por ejemplo en el área de la política, y es considerado como el creador del pensamiento moderno. Ahora viene lo que es la verdad. La verdad es todo lo que sabemos que es real, que no se puede cambiar. Alguien que habló de la verdad fue René Descartes, que se nos dice que para investigar la verdad es preciso dudar de lo que sea posible de todas las cosas. Sus principales aportaciones fue que utilizó como la duda como un método para alcanzar la verdad. La crítica es una opinión o queja hacia alguna persona. Alguien que habló de la crítica fue este filósofo, el cual se nos dice que quien se enfada por las críticas reconoce que las tenía merecidas. Su principal aportación como tal fue hacia el tema de la crítica, ya que criticaba a la sociedad desde su punto de vista. Y ahora nos viene la racionalidad, que es la capacidad que nos permite pensar. Igualmente, alguien que habló sobre la racionalidad fue René Descartes, que como principales aportaciones se nos dice que él fue el fundador de la racionalidad y aquí podemos ver su frase que se nos adjudica al tema mismo. Aquí le doy la palabra a mi compañero Joan para que continúe con el tema.
Ok, muchas gracias. Los modales forman al hombre y los valores forman a grandes líderes. Hoy les vengo a hablar acerca de cuáles son las bases del conocimiento científico. En este caso está conformado por 4 subtemas, que es observación, experimentación, demostración y crítica intersubjetiva. Observación. Mirar algo o alguien con mucha atención para conocer permite observar a su vez canalizar de qué está hecho esa persona o material. Un filósofo muy importante que habló de este tema fue Aristóteles. Sus aportaciones fueron: la observación está entre las bases del conocimiento. Como aquí dice, Aristóteles observaba mucho aquellas cosas de la vida para a su vez absorber ese conocimiento. Su frase fue: es la fuerza de observación y reflexión que uno encuentra un camino. Experimentación. Estudio de un fenómeno llevado a la práctica. Esto es muy importante ya que toda la teoría que nosotros canalizamos la convertimos en acciones. Una persona que habló acerca de este tema fue nada más y nada menos que Francis Bacon. Sus principales aportaciones fueron las siguientes: agregó y colaboró con la filosofía experimental a la corriente filosófica a partir del siglo XVI, incluida con otros filósofos. Su frase más importante fue: la psicología experimental en sí misma tiene una y otra vez la recaída en un tratamiento metafísico de sus problemas. Demostración. Acción de presentar una cosa que es verdad. Es demostrar aquello que está hecho y que existe en este mundo. Una persona muy importante que habló acerca de este tema fue Parménides de Lea. Sus aportaciones fueron las siguientes: escribió una sola obra, pero fue un poema filosófico muy importante acerca de la naturaleza. Fue fundador de la escuela de Lea y creó una teoría que basaba que no podía ser originado del no ser. Su frase fue: todo lo que, bueno, su frase fue: todo lo que hay y ha existido siempre, nada puede surgir de la nada. Crítica intersubjetiva. Comunicación afectiva o intelectual entre dos más personas. Es como un debate, hablando acerca de una opinión. Una persona que habló acerca de este tema fue Alvin Toffler. Sus aportaciones fue varias obras como El shock del futuro, el Echo Span Report y La tercera ola. Su frase fue: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender. Podemos hablar del conocimiento no científico. Esto es algo muy común y se abarca en 2 temas: habilidades prácticas y saberes tradicionales. Las habilidades prácticas consisten en la facilidad para realizar tareas concretas, es decir, hacer acciones simples pero a la vez que podamos entender. Aquella persona, filósofo, que habló acerca de este tema fue Thomas Hobbes. Sus aportaciones fueron obras conocidas como El Leviatán, trabajos en campos de conocimiento como la historia y la ética. Su frase fue: de la igualdad de habilidades surge la igualdad de esperanzas en el logro de nuestros fines. Saberes tradicionales. Son el conjunto de saberes culturales compartidos por generaciones llevadas en distintos países. Una persona que habló acerca de este tema fue nada más y nada menos que Carlos Fuente. Él creó varias obras como aportaciones, tales como Los días enmascarados, Cantar de ciegos, Agua quemada y El naranjo. Su frase fue la siguiente: para crear debes estar consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo. ¿Qué elementos me constituyen como ser humano? Este tema abarca varios subtemas que son la razón, la relación mente y cuerpo, las emociones, la identidad personal, la personalidad y la sociedad. La razón es la capacidad de la mente humana para establecer ideas, es la capacidad que nosotros tenemos para pensar.
Aquel filósofo que habló de este tema fue nada más y nada menos que Immanuel Kant. Sus aportaciones fueron las siguientes. Fue creador de pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas y creó una obra llamada Historia General de la Naturaleza y la Teoría del Cielo. Su frase fue: si la razón práctica no puede admitir ni pensar como dado nada más que lo que la razón especulativa por sí y por su conocimiento pueda proporcionarle. Emociones. Son las reacciones que experimenta un individuo. Es la capacidad de expresar nuestros sentimientos de manera externa. Aquella persona que habló acerca de las emociones fue nada más y nada menos que Daniel Goleman. Sus aportaciones fueron el triple focus de 2016, Focus the Hidden Driver of Excellence de 2013 y Ecological Intelligence. Su frase fue: la inteligencia emocional comienza a desarrollarse en los primeros años. Todos los intercambios pequeños niños tienen con sus padres. Relación mente y cuerpo. Es una interacción entre el organismo humano y la mente. Es decir, ninguna persona puede hacer una acción sin la otra. Aquella persona que habló más acerca de este tema fue nada más y nada menos que John Locke. Sus aportaciones fueron: en 1667 escribió un ensayo acerca de la tolerancia. En 1693 abarcó el tema del pensamiento sobre la educación y en 1695 habló acerca de la razonabilidad. Su frase más importante fue: una mente sana en un cuerpo sano. Es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo. Identidad. Ah, ahora les hablaré acerca del filósofo de la identidad personal. Aquella persona que habló de la identidad personal fue nada más y nada menos que Paul Ricoeur. Sus aportaciones fueron las siguientes. Creó varias obras acerca de Karl Jaspers en 1957, a Gabriel Marcel y Karl Jaspers de 1948 y Filosofía de la Volonté de 1950. Su frase más importante fue: la identidad personal también hace vibrar todo el tejido de nuestra relación con los demás. Personalidad. Son aquellos rasgos y cualidades que nos definen como personas, son aquello que nos hace único y a la vez increíbles al mismo tiempo en este mundo. En este caso, aquella persona que más ha hablado acerca de ese tema fue nada más que Morgan Freeman, que abarcó muchos temas tales como creador de varias películas, obviamente, un gran activista del cuidado de la naturaleza y sobre todo promover el cuidado de las abejas. Su frase más importante fue: el mundo está lleno de buenas personas, si no las encuentras, sé una de ellas. Sociedad. Son las reglas y relación que comparten una población. Es aquello que conforma a un grupo de seres vivos para hacer algo fuerte y más increíble. Aquella persona que habló más de la sociedad fue Albert Camus. Sus aportaciones fueron las siguientes. Creó varias novelas tales como El extranjero, La peste y La caída. Su frase fue: sin cultura y la relativa libertad que implica a la sociedad, incluso cuando es perfecta. ¿Los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza? La respuesta está abarcada en estos tres temas: la naturaleza humana, la maldad y la bondad. La naturaleza humana son los factores que nos unen a todos, es aquello que nos relaciona y nos mantiene unidos como seres vivos. Aquella persona que habló más acerca de la naturaleza humana fue Robert Sapolsky. Sus aportaciones fueron:
conocimientos acerca del estrés, el envejecimiento del cerebro y los mecanismos de muerte neuronal. Y algunas preguntas obvias como es ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Su frase fue, la naturaleza de nuestra naturaleza es no estar particularmente restringidos por ella. La bondad. Como dije anteriormente, hay aquellas cosas que nos unen como seres humanos. Entre ellas es la bondad, que es la inclinación o tendencia natural de hacer el bien y apoyar a aquellas personas que más lo necesiten. Un filósofo muy importante que habló de este tema fue nada más y nada menos que Platón. Sus aportaciones fueron las siguientes. La bondad designa un valor a la conducta humana. Es la inclinación natural a hacer el bien. Fue un conocimiento que él nos impartió. También dio origen a varios escritos de todo ser que está más allá de todos los seres. Su frase fue, no es necesario que la bondad se manifieste, sino que se deje ver. La maldad. Como se vio anteriormente, esto sería lo opuesto a la bondad, que es una inclinación o tendencia natural a hacer el mal, o por necesidad también puede ser. Aquella persona que habló de este tema también fue Platón. Su principal aportación fueron unos diálogos muy importantes, por ejemplo, solo hay un Dios que es el conocimiento y una maldad que es la ignorancia. Dejó varias obras también muy importantes y su frase fue, solo hay un Dios y es el conocimiento y una maldad que es la ignorancia, que es tanto una aportación como una frase que cambia el mundo. Ahora mismo les hablaremos acerca de los temas de la unidad 2 que vimos en este semestre de filosofía. ¿Qué tipos de amor existen? En este caso hay tres subtemas que abarcan, que es amor erótico, amistad y amor fraternal. Amor erótico. Es un intenso deseo de unión con nuestra pareja. Va más allá del amor ordinario, ya que es un contacto tanto físico como emocional con aquella persona que amamos. Este tema fue abarcado por un filósofo, se podría considerar muy importante. Se llama Lao Tse. Esta persona llevó grandes aportaciones al mundo, tales como verter sabiduría a distintas obras como el Tao Te Ching y creador de varios libros, además que aconsejó una línea política liberal. Su frase fue, el amor es de todas las pasiones, la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. Amor fraternal. Este podría ser considerado como una afecto entre hermanos, un cariño que significa proteger a aquella persona que queremos. Aquella persona que habló más acerca de este tema, como se muestra a continuación, dio distintas aportaciones, tales como en 1901 fundó la escuela Santiniketan para la enseñanza de una mezcla de filosofías y creador de la obra El último viaje. Su frase fue, el amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. Amistad. Es una relación afectiva en las personas. Va en un contacto emocional con un grupo de personas que admiras y aprecias. Aquella persona, o mejor dicho, filósofo que habló de este tema fue nada más y nada menos que Aristóteles. Sus principales aportaciones fueron ideas tempranas sobre la teoría de la evolución y fue un precursor del método científico. Su frase fue, la amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. ¿Qué elementos de mi entorno me impresionan o me emocionan? Este tema lleva varios subtemas a continuación. Naturaleza. Es la vida que nos rodea. Es todo aquello que está vivo y que está a nuestro alrededor como material orgánico o inorgánico. Aquella persona que habló más de este tema fue nada más y nada menos que Frank Lloyd Wright.
Esta persona en 1893, mejor dicho, dio una aportación muy importante, tal que fue que abrió su propio estudio de arquitectura en Chicago y creó varios sistemas antisísmicos. Su frase fue que Dios es el gran motivador misterioso de lo que llamamos la naturaleza. Cultura. Costumbres y tradiciones de un lugar son aquellas cosas que nos mantienen vivos como sociedad y a la vez que nos dejaron nuestros antepasados. Aquella persona que habló más de este tema y que pusimos a continuación fue Guglielmo Ferrero. Sus principales aportaciones fueron las siguientes. Dieron lugar a dos obras, Aventura y Bonaparte, y enseñó historia en el Instituto Universitario. Su frase fue: la cultura ayuda al pueblo a luchar con las palabras antes que con las armas. Lenguaje. Es la capacidad de expresar sentimientos por medio de la palabra. Es aquello que nos une a todos los seres vivos con la comunicación. Aquella persona que habló más acerca de este tema sería Carmen Conde. Sus principales aportaciones fue que ella fue creadora de obras tales como Pasión del Verbo, Honda Memoria de mí y Signos del Amor, considerada como máxima representante femenina de la literatura. Su frase fue: el lenguaje es lo más humano que existe, es un privilegio del hombre. Experiencia. Conocer a través de vivir. Es aquellas enseñanzas que aquellas personas del pasado se las enseñan a las futuras generaciones para mantener un legado. Aquella persona que más habló de este tema fue nada más y nada menos que C.S. Lewis. Sus principales aportaciones fueron las siguientes. Su obra literaria más conocida, Las Crónicas de Narnia, escribió una sátira llamada Cartas del Diablo a su sobrino y fue un principal apologista cristiano de la época. Su frase fue: la experiencia es un maestro feroz, pero está claro que te hace aprender. Placer. Placer es disfrutar una necesidad, disfrutar de aquellos pequeños momentos de la vida. Aquella persona que habló más acerca del placer fue Jules de Aurevilly. Sus principales aportaciones fueron las siguientes. Él fue escritor de un poema llamado Le Cid Campeador y su obra más conocida es Las Diabólicas. Su frase fue: el placer es felicidad de los locos, la felicidad es placer de los sabios. Repulsión. Es lo opuesto al placer. Se podría considerar como la repugnancia o desagrado a algo, y es no valorar aquellas cosas que pues, no sentimos agradables. Aquella persona que consideramos que además habló acerca de este tema fue Herbert Marshall McLuhan. Sus principales aportaciones fueron las siguientes. Influyó en la cultura contemporánea por sus estudios sobre la naturaleza y creó obras fundamentales como la Galaxia Gutenberg. Su frase fue la siguiente: la marca característica de nuestra época es su repulsión hacia las pautas impuestas. Belleza. Es la hermosura de las cosas. Es tan simple como aquellas cosas que vemos que sean bellas tanto como por el exterior como por el interior. Aquella persona que habló más acerca de la belleza fue el filósofo que escogimos como padre de la filosofía, Tales de Mileto. Su principal aportación en este caso fueron las siguientes. Él no dejó muchos escritos, pero dejó uno llamado Astrología Náutica y se atribuyen a Tales de Mileto por varios descubrimientos matemáticos. Su frase fue: la belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las bellas acciones. Fealdad. Es aquello que no consideramos bello. Son características poco deseables en general que nosotros podemos percibir. Aquella persona que consideramos que habló menos acerca de la belleza fue nada más y nada menos que Jean Rostand. Sus aportaciones fueron las siguientes.
Fue fundador del Frente Internacional Antinuclear en 1976, creador de varias obras como La Loi des Reiches y Le Mariage. Su frase más importante fue: belleza en el arte es a menudo nada más que fealdad moderada. La pasión. La pasión es el sentimiento muy profundo de hacer algo. Es aquello que disfrutas y aprecias hacer, pase lo que pase. La persona que habló más acerca de la pasión fue la siguiente: James Bench. Esta persona dirigió varios escritos muy importantes, tales como que él ayudó en la revista La Sociedad y escribió La filosofía fundamental. Su frase fue: la pereza, es decir, la pasión de la inacción, tiene, para triunfar, una ventaja sobre las demás pasiones. Padecer. Padecer es sentir preocupación por algo o alguien. Es cuando alguien necesita ayuda y nosotros sentimos el instinto de querer apoyarlo en lo que se pueda. Aquella persona que habló acerca de padecer para nosotros fue Anotsu Goras. Sus principales aportaciones fueron una, pero muy importante sobre todo en este campo, fue haber introducido en la explicación del universo el nous como fuerza. Su frase fue: si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos veces, es mía la culpa. Catarsis. Este tema abarca una cosa en específico y es la eliminación de los recuerdos. Es cuando alguien quiere borrar aquellas cosas que lo lastiman o que lo hieren mentalmente. Aquella persona que habló más acerca del catarsis dejó principales aportaciones, tales como que él dejó un sistema formalizado del razonamiento y que él consideraba el entendimiento de la memoria humana muy importante. Su frase fue la siguiente: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Cedo la palabra a mi compañero Ramírez Rodríguez. Gracias por su atención. Buenas tardes. Disfruta lo que haces y vive lo que quieres. Esta vez abarcaremos el tema: mediante qué facultades recibo de mi entorno impresiones o emociones estéticas y artísticas. Aquí se pueden ver 4 subtemas: el gusto, la imaginación, la sensibilidad y el intelecto. El gusto es la capacidad de detectar sustancias por los sabores. Podemos ver en la imagen a un filósofo, las cuales sus principales aportaciones fue ser el autor prolífico de más de 10 textos como la hojarasca, también 100 años de soledad. Su frase fue: el amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. La sensibilidad es percibir sensaciones a través de los sentidos. El filósofo que abarcó este tema fue Thomas Carlyle. Sus principales aportaciones fue: el pensamiento y las obras de Carlyle renombraron la escritura anglosajona. En Londres escribió una exitosa historia de la Revolución Francesa. Su frase fue: la esencia del humorismo es la sensibilidad, una simpatía cálida y tierna hacia todas las formas de la existencia. El intelecto es aprender, entender, razonar y tomar decisiones. El intelecto fue abarcado por el filósofo Immanuel Kant. Sus principales aportaciones fue que ayudar a revolucionar los campos de la filosofía y de la ciencia. Ofreció la división de la ética en dos: la empírica y las formales. Su frase fue:
Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. La imaginación. La imaginación es el proceso creativo para crear ideas. La imaginación fue abarcada por Albert Einstein, las cuales sus principales aportaciones fue ser uno de los mayores de la historia, creador de la teoría de la relatividad especial. Su frase fue, en los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Ahora veremos otro tema, que es cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o emociones artísticas. Podemos ver varios subtemas como el equilibrio estético, perfección técnica, lección moral, creación, originalidad, unicidad y expresividad. El equilibrio estético es el aspecto que la persona deseaba. El equilibrio estético fue abarcado por el filósofo John Dewey, las cuales sus principales aportaciones fue que en el año de 1993 actuó en su primer film como actor en el rol protagónico de la película Nurses on the Line, The Crash of Flight. Su frase fue, la experiencia estética es una manifestación, un registro y una celebración de la vida de una civilización, un medio de promover su desarrollo y también el juicio último sobre la cualidad de una civilización. La perfección técnica es la destreza y habilidad de una persona a su máximo potencial. Aquella persona que abarcó la perfección técnica fue Antoine de Saint-Exupéry. Principales aportaciones fue, en el año de 1926 marcó un giro decisivo en su vida. Publicó su narración breve, El aviador. También fue el creador de El Principito. Su frase fue, la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. La lección moral. La lección moral son las enseñanzas de lo que es correcto y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo a la percepción que nosotros tengamos. El filósofo que abarcó este tema fue Emile Durkheim. Sus principales aportaciones fue realizar el primer estudio social sobre los suicidios, creador de las reglas del método sociológico. Su frase fue, a pesar de nuestra conciencia moral, es una parte de nuestra conciencia. No nos sentimos a nosotros mismos en igualdad con él. En esta voz que resuena solo para darnos órdenes y establecer prohibiciones. No podemos reconocer nuestras propias voces. El tono es el que nos habla, nos advierte que expresa algo dentro de nosotros que no es de nosotros mismos. La creación. La creación es dar existencia a una cosa a partir de la nada. La creación fue abarcada por el filósofo Edgar Allan Poe. Sus principales aportaciones fue ser el padre del relato de terror y la novela policíaca. Aportaciones a la literatura. Su frase fue, en la música es acaso donde el alma se acerca más al gran fin por el que lucha cuando se siente inspirada por el sentimiento poético, la creación de la belleza sobrenatural. La originalidad. La originalidad es obras creadas que la hace ser nuevas o novedosas. Aquí podemos ver al filósofo que habló acerca de ello, las cuales sus principales aportaciones fue que desarrolló su método de abstracción extensivo. Su frase fue, de las ideas no se vive, hay que hacer algo con ellas. La unicidad. La unicidad es ser único, irrepetible, singular.
El filósofo que abarcó este tema fue Isaac Newton. Sus principales aportaciones fue la ley de la gravedad y la ley del movimiento de Newton. Su frase fue: la unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. La expresividad, manifestación de los sentimientos o pensamientos. La expresividad fue abarcado el tema por Henry James. Sus principales aportaciones fue: en 1906 y en 1910 publicó The American Essay y editó el New York Edition. Su frase fue: usted se figura que soy un frívolo, lo estoy viendo en la expresión de su cara. Tiene usted un rostro maravillosamente expresivo. El tema que veremos será: ¿por qué ciertas manifestaciones estéticas y artísticas predominan y emergen en mi cultura? Aquí podemos ver los subtemas: cultura y contracultura, bellas artes, vanguardias, artesanía, el arte premoderno y el arte no occidental. La cultura y la contracultura son los valores y tendencias impuestas u opuestas a las establecidas. La cultura y la contracultura fue abarcada por el filósofo Jean-Paul Sartre. Sus principales aportaciones fue La náusea, escrita en 1931. También fue creador de la obra titulada El ser y la nada, en 1943. Su frase fue: la democracia tiene responsabilidades profundas con aquellos que habitan en ella, y su mayor responsabilidad es, por supuesto, la educación, la distribución del ingreso, que nadie pase hambre, que nadie sea un alfabeto, y posibilidades de trabajo para todos. Si la democracia no puede dar esto, y bueno, está fallando algo. La artesanía es el arte y técnica de fabricar productos a mano. La artesanía fue abarcada por el filósofo Johannes Brahms, las cuales sus principales aportaciones fue que fue un pianista y compositor alemán, considerado uno de los compositores más importantes del siglo XIX, cuyas obras combinan lo mejor de los estilos clásico y romántico. Su frase fue: sin la artesanía, la inspiración es una mera caña sacudida por el viento. El arte premoderno es la producción artística de la cristiandad latina. El arte premoderno fue abarcado por Leonardo da Vinci, las cuales sus principales aportaciones fue ser el creador de la pintura La Última Cena, creador de la anatomía y la creación del engranaje. Su frase fue: la belleza aparece en la vida, pero es inmortal en el arte. El arte no occidental es la historia del arte europeo. El arte no occidental fue abarcado por el filósofo que podemos ver en pantalla, las cuales sus aportaciones fue Capella Olgiati en Santa Prassede, frescos en el Salón del Palazzo, Conservatori, batalla entre Orati y Curriotti. Su frase fue: tanto el arte como los artistas pueden provenir de cualquier persona, ya sea fuerte como sensible. ¿Por qué vivo en una sociedad? El estado de naturaleza es la situación de los seres humanos ante la civilización. El estado de naturaleza fue abarcado por el filósofo Thomas Hobbes, las cuales sus principales aportaciones fue formas de gobierno en la historia, derecho del contrato social. Su frase fue: el estado natural del hombre es dejarse llevar por sus pasiones. El contrato social es una obra sobre filosofía, política, libertad e igualdad de los seres humanos.
el contrato social, fue abarcado por el filósofo Jean-Jacques Rousseau, las cuales sus principales aportaciones fue lograr cuestionar las estructuras sociales y políticas de su época. Su frase fue: la más antigua de las sociedades y la única natural es la familia. El contrato social, 1762. La felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha. La felicidad fue abarcada por Aristóteles, las cuales sus principales aportaciones fueron su filosofía y sus conocimientos científicos basados en la experimentación. Su frase fue: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. La finitud es la cualidad de lo que es finito. La finitud fue abarcada por el filósofo Friedrich Hegel, las cuales sus principales aportaciones fue introducir el concepto de la dialéctica en la filosofía. Su frase fue: el punto de la finitud consiste en la actividad individual que da existencia a lo universal, realizando sus determinaciones. ¿Cómo me organizo para vivir en una sociedad? Las clases sociales. Las clases sociales son un tipo de clasificación socioeconómica. Las clases sociales fue abarcada por el filósofo Karl Marx, las cuales sus principales aportaciones fue tener una nueva idea acerca de las clases sociales como una conciencia de clase, creencia en una comunidad de intereses. Su frase fue: tanta lucha de clases y nunca luchaste por lo nuestro. ¿Quién dirige mi sociedad? Formas de gobierno. Los tipos de gobierno que existen son la república parlamentaria, la república presidencialista, república unipartidista, la monarquía y la dictadura. Los tipos de gobierno fueron abarcados por el filósofo Aristóteles, las cuales sus principales aportaciones fue explicar la forma de gobierno, la mínima diferencia de política y diferencia de monarquías. Su frase fue: no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Disfruta lo que haces y vive como quieres. Le cedo la palabra a mi compañero Brian Saavedra. Buenas tardes. La filosofía es un misterio y una cosa tan hermosa. Utopía, plan o sistema ideal de gobierno. Utopía fue abarcado por el filósofo Platón. Sus principales aportaciones fueron la vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. Sus obras más conocidas son La República o El Banquete. Su frase es: el comportamiento humano deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Distopía. Es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. La distopía fue abarcada por el filósofo George Orwell. Su frase fue: la belleza de la distopía es la que nos permite experimentar vicariamente mundos futuros, pero todavía tenemos el poder de cambiar el nuestro. Sus principales aportaciones fue un escritor y periodista de origen británico. ¿Qué elementos influyen en mis acciones? La voluntad, la derivación, condiciones sociales e históricas. Voluntad. Es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no. La voluntad fue abarcada por el filósofo Nietzsche,
Sus principales aportaciones fueron, como se sabe, una de las nociones más importantes de Nietzsche es la voluntad de poder. Su frase fue: cuando me encuentro con una criatura, encuentro la voluntad de poder. Deliberación. Evalúan los pros y contras relevantes con un objeto de adoptar una decisión determinada. La deliberación fue abarcada por el filósofo. Sus principales aportaciones son el libro 3 de Ética a Nicómaco. Aristóteles habla de deliberación, que consiste en la toma de decisiones en las personas que tienen que llevar a cabo. Su frase fue: la deliberación es el trabajo de muchos, la decisión de uno solo. A continuación podemos ver las referencias que ocupamos para hacer todas estas diapositivas. Aquí hay más referencias, como pueden ver. Y estos somos los integrantes de la empresa. Le cedo la palabra a mi compañero Antonio. Bueno, terminamos y ahora yo le cedo la palabra a mi compañero Martín para que pueda despedir nuestro trabajo. Muchas gracias, compañeros, por esa exposición. Y como decía, termino. La filosofía es como el océano. Nunca terminamos de descubrirlo.